Sol. Alisa chukapangichi taytakuna mamakuna wawakunapas ñakutinmi wayrapi kikinkunapa wasiguman shuk sumak rikuchikunata apamuspa chayamuhupani. Shinakashpa kutincha alishamushka kapaychi kay kikinkunapa bajo un mismo sol rikuchima. Estimados televidentes, desde el Parque Central de Atuntaqui, Mariscal Sucre, sean bienvenidos a su programa Bajo un mismo sol. A continuación, les quiero compartir lo que les hemos preparado para hoy. Una entrevista y un videoclip del grupo de música Pucará de la ciudad de Ibarra. La continuación del especial de la celebración del Inti Raymi desde los 4 pueblos originarios de la provincia de Imbabura. En esta oportunidad, el reportaje La toma de la plaza en Zuleta del cantón Ibarra y, como siempre, la enseñanza de nuestro idioma materno, el quichua, en el segmento Mushugmuyo. Así que pónganse cómodos, que ya volvemos. Kikingunaka bajo un mismo sol tami rikunajpangichi. ¿Quién no conoce al grupo de música quichua Pucará de la ciudad de Ibarra? Está conformado por una generación de hijos de emigrantes de la comunidad de Quinchuquí a la ciudad de Ibarra a inicios del siglo pasado. Tienen una trayectoria de 40 años, tiempo en el que han grabado 10 discos. Han realizado giras culturales por varios países de Sudamérica, Estados Unidos y Europa. Conozcamos a este grupo de trascendental importancia para los quichua otavalos e imbayas a través de esta entrevista y el estreno de su videoclip producido por APAC. ¿Cómo les va? Bienvenidos. Sigan, por favor. Vengan, por favor, para donde los compas. Hey, compas. ¿Qué tal los muchachos del APAC? ¿Qué tal? Hola. Bienvenidos, vengan. ¿Qué hay? Ya, más? Pancho, ¿Cómo están? ¿cómo están? Bien, a la orden, siga. Pancho. ¿Qué tal? Somos el grupo Pucará de Ibarra, grupo de indígenas que radicamos aquí. Nuestro trabajo está encaminado a difundir la cultura y los valores musicales de nuestra provincia en especial. Pucará es un fortín de piedra. En base a eso nosotros hemos retomado el nombre de Pucará, porque en realidad nosotros somos los indígenas como una piedra, como digamos así, duros. Y es así lo que nosotros le hemos puesto Pucará. Este trabajo no es muy comercial, por lo que ni a las instituciones encargadas de hacer cultura, ni a la empresa pública le interesa mayormente difundir este tipo de trabajos. Los integrantes de Pucará prácticamente han hecho de la música la vida misma, ¿no? Cabe anotar que los integrantes, bueno, tienen sus trabajos que nos permiten vivir dignamente, pero nos damos tiempo, hay tiempo para todo, y especialmente para hacer música, que es nuestra vida. Porque nosotros sin la música prácticamente como que nos faltara un brazo, estaríamos incompletos. Bueno, tenemos como unos 10 volúmenes que hemos editado en el Ecuador y en otras partes del mundo, ¿no? Bueno, Pucará básicamente ha sido un taller de experimentación y de creación y de recreación de música popular ecuatoriana y latinoamericana. Y este trabajo, pues el grupo lo ha difundido desde 1973 en todo el Ecuador, en América Latina, y también ha tenido la posibilidad y la oportunidad de visitar escenarios de Europa, de Estados Unidos, de Canadá. Cuando estamos hablando de una canción contemporánea latinoamericana, es muy social.
siempre estamos tratando de rescatar nuestra igualdad ante todo el mundo. Pero también la música indígena es la de nuestros pueblos, la de ancestros, entonces siempre estamos tratando de que eso no se muera. Algunos grupos han tenido mucho éxito, pero otros se quedan en el experimento y a veces su trabajo tiende como a desaparecer. Sería necesario motivar a estos grupos a que sigan trabajando, a que sigan recuperando, rescatando y recreando la música popular ecuatoriana. Bueno, Segundo Buenala es un personaje, él es de Peguche. En su momento, digamos, de su economía que fue buena, él vivía en Otavalo. Tenía su fábrica de tejidos, pero como muchas veces no todo va bien, pues no hay momentos difíciles, y él tuvo su momento difícil y que tuvo que tomar la decisión de viajar a Europa, específicamente a España. Y él regresó a los muchísimos años, hoy sigue viviendo en Peguche. Él no ha perdido su identidad y más bien ha sido un ejemplo para el resto de generaciones. Bueno, les invitamos a escuchar este tema que lleva por título Segundo Buenala, que fue grabado en la década del 70 y que refleja un hecho social de la migración en nuestro país y que lamentablemente pues hasta nuestros días continúa vigente. Escuchémoslo. Alipunja tio kuna. Alipunja tito. Alipunja tito. Pois manda aliguta guapangichi nachu.
Usted está viendo Bajo un mismo sol. Continuamos esta semana con el especial del Inti Raymi 2014 desde los 4 pueblos originarios de la provincia de Imbabura. En esta ocasión les hemos traído el reportaje La toma de la plaza en Zuleta y la entrega de ramas de gallo en la hacienda del mismo nombre en el cantón Ibarra. Conozcamos un poco del contexto histórico de esta manifestación cultural del pueblo quichua Cayambi y entendamos el cómo y por qué celebra este pueblo en esta zona del país. Zuleta, pueblo ubicado en el cantón Ibarra, es conocido por su gran potencial turístico, pero también por la humildad y carisma de su gente. Hoy es un día muy importante, la entrega de gallos por parte de los priostes en la hacienda Zuleta, terreno perteneciente a la familia del expresidente Galo Plaza Lasso. Grupos de todas las comunidades de Imbabura se dan cita a esta importante fiesta. Nuestros amigos del grupo Wiña y Cayambis son ejemplo de esto. Vienen desde la comunidad de Pijal en Otavalo a hacerse presentes representando al pueblo Cayambi. Ahora nos dirigimos a la hacienda de Galo Plaza. Este lugar es importante para la gente de Zuleta. Ahí se celebra San Juan por más de 50 años. Cerveza negra estoy tomando, picando, con mis amigos millonarios, picando. Ay, como yo soy pobrecito, picando, hincha de colas calzunas, picando. Ay, como yo soy pobrecito, picando. Antes era un huasipungo, así en una hacienda. Después ya, como ya falleció Patrón Galo, ya se dividieron. Los 5 herederos se dividieron, ya viven, ya cada cual con su finca. Por eso Patrón, el don Polanco es el que hace ahorita la fiesta más. A él le gusta bastante los San Juanes. Desde mucho antes han sabido quererle los señores Galo Plaza a la gente, a los peones. Entonces por eso, por agradecerles a él que ha tenido en el terreno de él, en Huasicame, entonces por agradecer eso. Es por ellos, agradecimiento en el agradecimiento han entrado a agradecer con la rama de gallo, o sea que la rama de gallo es un lado 6, otro lado 6, son 12 gallos, ¿no? Entonces entran con loa, con la rama de gallo y atrás van botando las naranjas, caramelos, plata, van botando así. La gente, los que cogen, cogen. La fiesta en Zuleta tiene una connotación un poco diferente. La comunidad, además de festejar San Juan o Inti Raymi, le rinde tributo a la familia de Galo Plaza Lasso. Conozcamos un poco sobre esta historia. Galo Plaza fue presidente del Ecuador desde 1948 hasta 1952. Es considerado un personaje importante por su participación en la reforma agraria de 1963. Este hecho marcó la enorme gratitud que tiene la comunidad de Zuleta al expresidente y que se mantiene hasta ahora rindiéndole homenaje a la familia del hoy considerado patrono Galo Plaza Lasso. Los 43 años he servido en las haciendas del señor Galo Plaza, quien pues ha fallecido. Ha quedado pues los herederos y de pasadita es un solo varón y son 5 hembras, pues no. O sea, se turnan, pues no, a los 2 años van tomando posesión entre los mismos herederos. San Juan también se festeja como herencia de las Olianzas. En la época del feudalismo eran un compromiso social.
de parte del patrón con sus trabajadores, donde se les entregaban algunos presentes en agradecimiento a su trabajo. ¡Bonita plaza! ¡Qué bonita plaza! O sea, el San Juan viene pues dentro del tiempo que yo he trabajado, todavía era más alegre, ¿no? Porque las fiestas se hacían con toros. Había las ollanzas que se les pagaba a los trabajadores. ¿Qué son las ollanzas? Es un compromiso que lo hacía por medio del trabajo de la gente. Era como agradecerles. Se les daba bebida, comida, una especie de ropa, pues no, overoles, cauchos, según lo que quería el trabajador. Galo Plaza Lazo, según nos cuenta en la comunidad, era una persona bastante generosa y preocupada por la niñez. Este también fue un motivo para que en Zuleta haya sido tan apreciado. Desde mucho antes se preocupó de la niñez, pues. Para mí, pues, como ha sido solamente presentarme yo por medio de mi trabajo, tener gratitud, ¿no? Pero hay personas que en realidad les dio educación, imagínense, profesión. Entonces, pues, por A o por B tienen que ellos al menos acordarse toda la vida. Y por lo regular en las escuelas, a los profesores se les pagaba o le pagaba una parte de la hacienda. Por todo el tiempo hasta que él existió, pues no. Y mientras tanto también era la alimentación, participaba la leche, en plátano, su pan, todo eso como refrigerios. O sea, se manifestaba a todita la niñez en la escuela. Algo muy característico en esta fiesta, y a decir verdad, entre los quichua cayambi, es la fuerza de sus mujeres. Normalmente en otros Inti Raymis hemos visto la actitud pasiva de la mujer frente al baile. En este caso son las mujeres quienes animan la fiesta, incluso mucho más que los hombres. Aquí es normal ver a una mujer sirviendo el trago, tomando, cantando, mientras en algunos casos es el hombre el que cuida a los hijos. Hacia arriba, hacia abajo, hacia arriba, hacia abajo. Pero, tengo que de huellas. Pero, tengo que de huellas. Yo quisiera estar casada, hay solamente un ratito. Yo quisiera estar casada, hay solamente un ratito. En casa toda la vida, ay eso sí jamás, jamás. En casa toda la vida, ay eso sí jamás, jamás. Chula y carajo, ay funda lluvia ya. Chula y carajo, colera manda machacha. Después de bailar en la plaza de la hacienda, la tradición es acercarse donde los familiares de Galo Plaza y recitarles las llamadas loas. Estas se refieren a pequeños poemas dramáticos y breves en los que se homenajea a una persona célebre o un acontecimiento, en este caso a San Juan. Desde hace 10 años se ha ido reivindicando el Inti Raymi como una fiesta con identidad netamente andina y ancestral. Sin embargo, muchas personas también celebran a San Juan, fiesta española impuesta desde hace más de 500 años. El punto
es que partimos de una contradicción. En Zuleta se celebra el San Juan más que el Inti Raymi. Y esto se puede apreciar en todo el proceso festivo. Por ejemplo, la entrega de gallos no se lo hace con un fin recíproco con la Pachamama, sino en agradecimiento a la familia Plaza. Esto deja muchos puntos inconclusos, puesto que en la actualidad los pueblos y nacionalidades originarias ahora defienden sus identidades y sus tradiciones, que intenta desligarse de la religión occidental y de los restos de la colonización. Sin embargo, aún vemos prácticas con esencia religiosa como en Zuleta. Entrevistamos a Fernando, nieto de Galo Plaza, quien nos contó lo siguiente. Bueno, mi familia lleva muchos años aquí. Somos hacendados de hace muchos siglos, pero creo que lo más importante es lo que hizo mi abuelo Galo Plaza en honor al respeto a la gente, ¿no es cierto? Y creemos que con esta visión a largo plazo de Galo Plaza hemos logrado y se ha logrado la comunidad. Tenemos una lindísima relación. Tú has visto que muchas veces estas celebraciones a la cosa española se han erradicado, ¿no es cierto? Se celebra el Inti Raymi, pero el San Juan ya se celebra en muy pocas áreas y peor en haciendas. Yo lo que creo es que nosotros somos gente pura, gente que ve más allá y que siempre hemos visto más allá, y nuestra relación con la comunidad y con nuestras personas que trabajan con nosotros es muy honrada, muy pura, y lo que queremos es que la gente esté feliz. Y mientras la gente venga acá, y yo, por ejemplo, siempre tengo este temor de que ya se va a acabar porque la gente no quiere, tú viste, en 10 minutos hubo 4 ramas, ¿no? Nosotros damos 9 ramas al año, más que para que la gente no gaste demasiado, ¿no es cierto? Pero lo lindo es que es mucha gente joven. De las 5 ramas que hemos dado ahora, 3 son de gente joven, y eso es lo que más me gusta a mí. Son las propias familias de Zuleta las que hacen el pedido de la rama para el siguiente año cumplir el papel de prioste. Esto se asegura firmando un boleto en el cual Fernando responsabiliza a la familia que hace la petición. Ahora lo siguiente es ir a recoger las ramas en la bodega de la hacienda para concretar el compromiso. Esto comienza con esto que ustedes acaban de filmar. Comienza un año atrás, en el cual la gente toma la decisión de coger la rama. La mayoría de veces, antes de venir acá, ya hablan con su primo, con su tío, con su amigo, con su pareja, decir, vean, yo quiero coger el próximo año. Porque esto significa una inversión de $4,000, $5,000, ¿no? Entonces ellos cogen eso y le dicen, a ver, tú me vas a dar la naranja, tú vas a dar el mediano, tú los voladores. Y eso es lo lindo, porque lo que hace es perpetuar la fiesta, ¿no es cierto? Y yo, como antropólogo y también empresario, hago votos de que esto siempre continúe. Y básicamente toma un año todo este proceso. Después, con ese gallo van a hacer el caldo gallo, que se llama, para unirles. Les van a dar una donación también que se llama el mediano. Después, esa gente se va a preparar durante un año. Tú viste que muchas gentes tenían la misma color de camisa, incluso una de las personas más importantes es el que viste el caballo, la chica que está arriba, que son gente que tiene una memoria, bueno, es impresionante. En 15, 20 minutos se recitan todo el Evangelio. Ese es el Evangelio de San Juan Bautista. San Juan Bautista, la idea de San Juan Bautista está asociado a decir gracias, ¿no es cierto? Recibir el bautismo, en el Inti Raymi agradecer al sol. La fiesta seguirá su camino. Las 9 familias del año siguiente ya tienen su responsabilidad desde el momento en que pidieron ser priostes. La hacienda queda vacía después de las 7 p.m. y es momento de que empiece la cuenta regresiva para el siguiente Inti Raymi. Pero si me gusta Charina de lana, pero si me gusta Charina de lana, pero, que no quede huellas, pero, que no quede huellas.
Imanaya, bienvenidos a Mushumuyu. Imachikuna, los verbos. Hoy vamos a aprender varios verbos en quichua. Quilcana. Escribir. Apamuna. Traer. Apana. Llevar. Quilcacatina. Leer. Pascana. Abrir. Purina. Caminar. Samana. Descansar. Yachakuna. Aprender. Yupaichana. Agradecer. Callarina. Empezar. Nina. Decir. Rurana. Hacer. Construir. Tillarina. Sentarse. Mikuna. Comer. Esperamos que hayan disfrutado de la clase. Hasta Kashkaman Ali Tutata Charipaichi. Usted está viendo Bajo un mismo sol. La próxima semana continuaremos también con el especial del Inti Raymi 2014 desde los 4 pueblos originarios de la provincia de Imbabura. Desde Atuntaqui les agradecemos a todos ustedes por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias. Tukuya Riku Mashikunata Ninanda Yubaichas Masaki Panchi Kayakama Mashikun.